Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche vamos a encomendar a nuestros oyentes y al programa a Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, cuya festividad se celebra cada 8 de diciembre. Y vamos a conocer historias de fe que nos animarán a encender de confianza la nuestra. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará a la lucha contra la pobreza. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo el combate contra la pobreza defiende la dignidad de todo ser humano. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia la auténtica ecología humana nos habrá acercado un poco más a la verdad de la solidaridad entre los pueblos. Y saludamos a nuestro equipo, a Begoña Vaz, Fran Juárez y Rosa Molina, y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, esta la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María nos encomendamos a Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, cuya festividad se celebra cada 8 de diciembre. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Sor Mijaela, una monja dominica agradecida de la historia que Dios hizo con ella en medio de una historia familiar compleja. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de Benedict Astley, el filósofo estadounidense que pasó del ateísmo al sacerdocio en la comunidad de los dominicos. Cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos sobre la lucha contra la pobreza. Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, conocida también como la Virgen Azul de Paraguay. Su imagen se encuentra en el santuario de la Virgen de los Milagros de Caacupé en la ciudad del mismo nombre, a unos 50 kilómetros de Asunción, capital de Paraguay. Esta imagen está consagrada como patrona de la República del Paraguay. Su festividad se celebra cada 8 de diciembre. Esta advocación mariana se remonta al año 1600, cuando en las colinas de Guainá un grupo de indios guerreros enemigos de los cristianos se encontraba persiguiendo a un joven guaraní con intención de darle muerte. Aquel chico guaraní era un humilde artesano convertido al catolicismo a la luz de la evangelización de los franciscanos. En medio de la angustia, mientras huía, más tarde contaría que suplicó a la Virgen diciendo:
Madre Santa, si me salvas, te labraré una imagen. De ese instante, relataría, tuvo una aparición de la Virgen que le dijo: detrás del bosque de hierba. Allí, detrás de la espesura, encontró un lugar donde esconderse, un tronco grande. En ese mismo sitio brotó, más tarde, una fuente de agua. El grupo de indios que le perseguía pasó de largo sin advertir su escondite. Al cabo de un tiempo, el joven volvió al lugar de su milagro. Cortó de aquel tronco que le sirvió de refugio la madera necesaria para secarla al sol y esculpir su promesa, la talla de una imagen de la Santa Virgen. Realizó 2 tallas, la mayor destinada a Tobatí, la cual se perdió en la historia, y la menor que hiciera para su culto particular ha sido la talla que finalmente quedó como imagen de esta advocación mariana. La imagen de la Virgen de Caacupé, de poco más de 50 centímetros, es una talla de madera de rostro sereno y ovalada con ojos azules. Presenta sus manos unidas en oración sobre el pecho y el cabello rubio. Viste una túnica blanca y sobre ella un manto azul celeste, bordado en hilos de oro y adornado con figuras de pasiflora, flor originaria de las tierras tropicales. La Virgen aparece de pie sobre una esfera azul que representa el mundo, sostenida por una media luna y venciendo con su pie la serpiente del mal. En torno a su cabeza brillan 3 círculos de estrellas. El manto azul está ceñido por una cinta con los colores de la bandera de Paraguay. 3 años más tarde de este acontecimiento, en 1603, el lago Tapaicuá se desbordó y las aguas arrasaron todo el valle de Pirayú, llevándose consigo casas, cultivos y la talla de la Virgen. Cuando las aguas se retiraron, apareció flotando la pequeña imagen intacta de esta talla de la Virgen de Caacupé. A partir de aquí, su fama se extendió rápidamente. Se le construyó una pequeña ermita. El joven escultor y su familia se establecieron allí. Comenzaron a llegar otras familias, haciendo nacer el poblado de los chuenses, que más tarde se conocería como el Valle de Caacupé. Poco a poco fue creciendo la devoción a la Inmaculada Concepción de María y el 8 de diciembre de 1765 se inauguró la primera capilla en su honor. Desde entonces, el valle se convirtió en el corazón espiritual de Paraguay. La actual basílica comenzó a construirse en 1945 y fue consagrada el 18 de mayo de 2006. El Papa Francisco elevó el santuario de la Virgen de Caacupé a rango de basílica menor en 2015. Detrás del altar mayor se encuentra la imagen de la Virgen. A su derecha, San José con el Niño y a la izquierda, San Roque González de Santa Cruz, el primer santo paraguayo. En las paredes del templo, una serie de pinturas narra la historia de la Virgen desde el milagro del indio guaraní. Allí, cada 8 de diciembre, millones de fieles acuden en peregrinación. La oración con la que esta noche encomendamos este programa y a vosotros, sus oyentes, a nuestra madre la recitó San Juan Pablo II en 1988 durante su visita a Paraguay. Dice así un extracto de ella. Santísima Virgen de Caacupé, purísima en tu concepción inmaculada, Señora de los milagros y Madre de la Patria, vengo a ratificar en tu presencia la ofrenda de amor y de fidelidad que te presentan agradecidos los hijos de esta tierra a quienes acompañas en su peregrinación en la fe.
Tu imagen nos habla de unión entre evangelio y cultura nativa, del arraigo de la religiosidad popular, del atractivo que ejercen desde siglos tu nombre y tu santuario. Tú que eres primicia de la humanidad nueva, salvaguarda de los valores de la cultura autóctona, la fe que arraiga en los corazones sencillos, la profunda religiosidad del pueblo. Reina y Señora de Paraguay, reaviva en las mentes y en los corazones el fervor de tus misterios, grabados en lo más profundo de nuestra fe y de nuestra cultura. Esos misterios que canta la geografía de la nación. Sé tú, oh María, el signo de la verdadera libertad de todos los hijos de Dios en el Paraguay, congregados en la unidad de la Iglesia de la que tú eres modelo perfecto y madre amorosa. Amén. Esta noche con nosotros Sor Mijaela María del Corazón de Cristo, una monja dominica en el monasterio de Santa Ana de Murcia, conocido en Murcia como las Anas, las dominicas, de 31 años. Y bueno, Sor Mijaela, buenas noches, encantada de saludarte. Buenas noches, Bárbara. Pues nada, yo también estoy encantada de participar y gracias por esta oportunidad. Empezamos siempre en este programa preguntando por los primeros recuerdos en la fe y, bueno, pues directamente, ¿cuáles son los tuyos? Pues mira, yo vengo de una familia que es creyente y la verdad es que como que veo que el Señor siempre estuvo en mi vida desde el principio, ya te contaré un poquito a lo largo de la entrevista. Pero sí que tuve la suerte de que mis padres insistieron mucho en llevarme a la iglesia, en bautizarme, en que hiciera las catequesis. Entonces que al final sí que he visto que el Señor ha estado presente y eso lo ve uno ya cuando es más mayor. Y lo que te puedo decir es que desde pequeñita tenía muy claro que Dios es amor, que me lo inculcaron mucho los catequistas y hasta hoy. Creo que ha sido el resumen de mi vida de fe. Naces en Rumanía, ahora nos contarás un poquito, y bueno, pues tu madre biológica creo que reza por ti durante muchos años, sobre tu vocación y esa llamada que tuviste tú en Bativa. Haremos alusión con esto que te digo, pero lo dejo ahí introducido para luego que tú lo puedas comentar. Cuéntanos cómo fue esa etapa de tu vida. Pues sí, mucha gente cuando me presento le digo, bueno, ¿qué hace una chica aquí que creció en Canarias, aquí en Murcia, habiendo nacido en Rumanía? Todo un misterio, porque las cosas del Señor son así. Sí, efectivamente nací en Rumanía, en un pueblo del norte. Y bueno, pues es verdad que mi vocación es fruto de una oración intensa durante 27 años. Y bueno, pues fui dada en adopción con 8 meses. Y fui adoptada por un matrimonio de Tenerife a los 4 años y medio. Y bueno, pues pasando esos primeros años de vida en un orfanato, con las condiciones que bueno, pues mucha gente conoce porque fue muy famoso, ¿no? He escuchado en Rumanía las condiciones del orfanato, aunque creo que por lo que cuentan mis padres adoptivos que yo tuve suerte, ¿no? Y en ese sitio pues me cuidaron muy bien, que me querían mucho. Pero bueno, sí que recuerdo mucho la sensación del frío, de estar con muchos niños. No recuerdo más, era muy pequeña. Y bueno, pues eso, fui dada en adopción y me encontré pues eso, con una familia creyente, con muchas ganas de tener una familia. Y cuando ya conozco a mi familia biológica, lo primero que me cuenta mi madre es que ella le había puesto una vela cada día a una imagen pequeñita del corazón de Jesús que tienen allí, que yo ya la he podido ver. Me la quise traer, pero no me dejaron. Y le ponía una vela cada día por mí, pero no sabían si estaba viva o muerta. Entonces ellos ponían una vela al Señor por mí
Y fíjate, al final monja, yo muchas veces hago la broma de eso te pasa por rezar tanto, porque no se explica cómo una chica como yo hoy en día es monja. Entonces sí que eso cuando me lo contó me emocionó mucho y creo que ha sido también como una de las cosas en mi vocación que me han marcado mucho en los últimos años. Andamos cronológicamente y ahí vuelvo a la época, pues sigo con la infancia porque ¿cuándo? O quizá te pongo la pregunta, ¿cuántas veces recibiste el bautismo? Pues 3. Estoy realmente confirmada en la fe de la Iglesia. Bueno, primeramente me bautizaron cuando nací, en la parroquia de allí del pueblo. Y después cuando fui al orfanato también tengo la partida del bautismo, que además curiosamente me pusieron un nombre añadido de bautismo, que cuando busqué lo que significaba es amada de Dios. Impresionante. Y ya a la tercera vez, ya en Tenerife, que ya te voy a contar la historia entera porque te vas a quedar. Pues yo sí que he visto ahí la conexión de Dios muy fuerte. Me bautizaron en la Basílica de Candelaria el prior de los dominicos, la basílica en la iglesia de Santa Ana. Entonces, una hermana de mi comunidad dijo hace poco, es que el santo de la parroquia donde nos bautizan como que nos determina en la vida. Me pongo ya a pensar y digo, pues anda, si es Santa Ana, estoy en el monasterio de Santa Ana y encima fui bautizada por el prior de los dominicos. Y después me enteré, pues yo entré en el convento de Tenerife, de las dominicas, me enteré que el prior, Padre Jesús Mendoza, que es muy conocido allí en Tenerife, siempre pidió al Señor una monja de su parroquia, una monja contemplativa. Como que se lo pedía constantemente al Señor y mira, al final tuve que ser yo. Así que desde el cielo estará tan contento de ver que sí que hubo una vocación contemplativa ahí en la parroquia. Avanzamos en edad, llega tu comunión. No sé qué recuerdos puedes darnos sobre ese acontecimiento de tu vida. Pues recuerdo mucho, más que la comunión en sí, que además pues fue, pues ya todos sabemos, ¿no? El tema del vestido y todas estas cosas. Recuerdo mucho las catequesis, que estuvimos 2 años yendo, y recuerdo mucho las palabras estas, ¿no? De mi catequista. Un día preguntó, bueno, ¿qué es Dios, no? ¿Qué es Dios, no? Y yo me levanté ni corta ni perezosa y escribí en la pizarra, Dios es amor. O sea, donde me salió aquella inspiración, pero sí que lo puse muy convencida. Y las catequesis no fueron en plan, venga, vamos a enseñaros oraciones y punto, sino que él siempre nos contaba una historia, nos contaba su experiencia de fe y aquello me marcó muchísimo, muchísimo. Quizás no valore tanto la comunión en sí en su momento, sí que valoro mucho pues la Eucaristía de los domingos, la alegría, ¿no? Que vivíamos todos los niños, los cantos. Y ya después el día de la comunión pues también fue muy bonito, aunque yo no tuve esa celebración como hoy en día. Yo fui a casa de mi abuela para que me viera vestida de comunión y para casa derechita, ¿no? Pero sí que lo recuerdo como un punto de inflexión en mi vida, porque es verdad que a partir de ahí pues ya hice las catequesis para la confirmación, pero recuerdo mucho y creo que sí que fui muy consciente de las catequesis que recibí. Fuiste adoptada junto con uno de tus hermanos. Y bueno, pues preguntarte cómo viviste pues esas heridas del abandono y si esas heridas del abandono compartidas con tu hermano pues las viviste de otra forma o qué nos puedes contar respecto de esas heridas para quienes nos estén escuchando y de una forma u otra pues también puedan tener estas heridas. Efectivamente, has dicho la herida del abandono, que yo creo que los niños adoptados es la que más reina, ¿no? En el corazón. Y sí, tengo un hermano adoptivo, él es de Canarias, y la verdad es que lo vivimos como de manera muy distinta, fíjate, ¿no? O sea, yo siempre tuve conciencia, a mí me lo dijeron cuando era muy pequeñita, ¿no? Que yo no era mis padres, que había tenido otros padres y tal. Y lo he vivido no como mira, me han abandonado, ¿no? Sino... bueno, pues tengo unos papás en el cielo, porque yo estaba convencida de que mi familia estaba en el cielo. Y yo he tenido siempre muy presente como el cuidado, ¿no? De otras personas sobre mí. Y es verdad que la experiencia de abandono es otra cosa más profunda, ¿no? Porque al final, cuando sabes desde pequeñita de que tu familia no es la familia con la que vives, pues al final siempre te preguntas esa pregunta de fondo, bueno, ¿y de dónde vengo, no? Y sin embargo mi hermano como que tuvo una vivencia distinta por lo que yo veo. No pudimos, realmente nunca compartimos, oye, pues ¿cómo lo vives tú? Él es más pequeño que yo soy 6 años mayor,
al final es un chico, entonces esas cosas también pues las vivimos de manera muy distinta. Él también quiso conocer sus orígenes, se encontró otra realidad muy distinta a la mía y no sé realmente cómo lo vivió él. Sí que quizás lo vivió con más heridas que yo, de decir, bueno, pues no me quisieron, Yo fue más al contrario, ¿no? Yo siempre sentí un cuidado, que ahora sé que es manifiestamente el Señor, el que me estaba cuidando ahí, pero la herida del abandono se vive pues también con mucha tristeza, ¿sabes? O sea, el saber constantemente preguntarte de fondo, bueno, ¿y dónde están, ¿no? Y, por ejemplo, yo me preguntaba muchas veces, me miraba al espejo y decía, bueno, entonces, ¿a quién me pareceré? Porque claro, entonces, ¿será a mi madre o cómo sería mi padre, no? Porque realmente, pues mis padres adoptivos, pues nos parecemos físicamente, yo me parezco más físicamente con mi padre, con las cosas son las cosas, pero sí que esta pregunta está de fondo, ¿no? ¿Y cómo sería mi madre, no? Y sobre todo yo he tirado siempre más a la figura materna, ¿no? Entonces sí, se vive pues también con mucha soledad. Por ejemplo, yo en el colegio, con los otros niños, que bueno, pues venían sus padres a recogerlos, a mí también, pero yo me sentía distinta de los otros niños. Pues decía, claro, es que vienen a buscarla a su mamá, pero entonces a mí, o sea, todas esas cosas se viven de manera muy distinta. Por ejemplo, cuando yo estaba en el instituto y dije que era una niña adoptada y tal, también se metían mucho conmigo por eso. Y lo vives también al final como un rechazo de la gente. Entonces al final no decía mucho que era adoptada y menos que era de Rumanía, porque en fin, también eso es otro tema, ¿no? Que encima si dices que eres rumana, pues ya. Entonces creo decir que al final ha sido ahora en la última parte de mi vida en la que yo puedo decir yo he sido una niña adoptada, ¿no? Con esa libertad, con eso sanado. Pero es una herida que se vive con mucha soledad, tristeza y con un peso en el alma, ¿no? Que hasta que no se trabaja, pues cuesta mucho. Nos contarás cómo has podido sanar esa herida, pero en aquel tiempo, seguimos cronológicamente cuando eres joven, y hay un tiempo, bueno, pues en el que vives, como tantos jóvenes, pues las salidas, las fiestas, las amistades, y esas heridas las llevas contigo. ¿Cómo recuerdas esa etapa a la luz del Evangelio hoy, a la luz de la fe, en cuanto a las tristezas o alegrías del mundo, como tú lo expreses mejor, en relación a la fe y visto desde el punto de vista de las heridas que tú en aquel momento realmente estabas cargando contigo? Pues sí, como bien dices, pues al final los años siguieron pasando. Yo siempre me he sentido dentro de mis amistades como muy protectora, ¿no? Muy madre de todo el mundo. Pero también he tenido como mis caídas, mi vivencia del mundo, pues también a lo radical. O sea, yo siempre he sido una persona de vivirlo todo al 100%, ¿no? Tanto el dolor como la alegría. Entonces es verdad que he sido una persona que he tenido muchos amigos, de salir mucho. A mi madre yo creo que la he traído de cabeza siempre, de no parar en mi casa. Pero no en plan de salir de fiesta siempre, sino también de cosas sanas, ¿no? De estar pues paseando o de estar, por ejemplo, yo siempre he sido muy ratón de biblioteca, ¿no? Entonces yo si me iba a la biblioteca. O sea, creo que al final el Señor sí que me ha preservado de muchas cosas. Porque, por ejemplo, yo veo a los jóvenes hoy en día y me da pena, porque yo, por ejemplo, 15, 16 años, pues yo me atraían otras cosas, ¿no? El deporte o la lectura, todas estas cosas. Por ejemplo, cuando aparece, por ejemplo, los primeros novios, todas esas cosas dentro de una herida, pues yo sí que es verdad que tanto en las amistades como en la relación de amor he buscado esa seguridad afectiva que yo creo que al final los adoptados buscamos siempre, de que no nos abandonen, de que en esa persona pues haya una incondicionalidad absoluta, que yo no se me ocurrió nunca buscarla en el Señor. Para mí Dios era un Señor lejano que estaba arriba y que bueno, pues que sabía un poco mi destino y poco más, ¿no? Pero que mi vida estaba centrada en una persona y que yo estaba ahí esperando a que esa persona viniera a salvarme de mi abismo, ¿no? Y lo vives así, lo vives como hambre, ¿no? Con esa hambre, con esa sed de que alguien te dé esa plenitud que tú no llevas dentro, ¿no? Como que falta esa pieza del puzzle que encaja en tu puzzle que está roto, ¿no? O desordenado. Y sí, se vive también con esa ansiedad, con esa inquietud. También, pues eso, yo creo que lo que más pesaba sobre mí en esos años es encontrar esa amistad segura. Por ejemplo, las primeras amigas que tuvimos, el grupo de 4 y 4 hasta el final, ¿sabes? Y la lealtad y todas estas cosas. Y sí que mi esperanza estaba en el grupo de amigos, en el chico que me gustara en ese momento. Y lo vives con esa ansia de que alguien llene esa plenitud que te falta.
Bueno, ahora vamos a escuchar una canción que has elegido tú. Se llama Por amor a ti. Cuando terminemos de escucharla te preguntaré por qué la has elegido y bueno, seguramente adelantarás con esto un poco sobre el contenido de la segunda parte de la entrevista. Pero bueno, vamos a escucharla. Se deshacen en lágrimas, han profanado mi heredad, han derribado su cerca y pisoteado su dignidad. Pero hoy juro por mi vida que levantaré tus ruinas, la culpa y la vergüenza huirán derrotadas, ya no te invadirán esos miedos ni fantasmas, porque yo pelearé por ti. Por amor a ti yo no descansaré. Por amor a ti mis brazos nunca bajaré hasta que brote la luz de tus heridas y tu dolor se convierta en medicina. Por amor a ti yo no descansaré ni me callaré. Por amor a ti mis brazos nunca bajaré hasta que brote la luz de tus heridas y tu dolor se convierta en medicina. Aunque sientas que has sido... Seguimos en Radio María, con nosotros Sor Mijaela María del Corazón de Cristo. Acabamos de escuchar una canción que ha elegido ella, Por amor a ti. Es de un sacerdote. Dinos por favor el nombre y también un poco la historia de esta canción. Pues el sacerdote se llama Luis Alfonso Zamorano. Es una canción que me la recomendaron hace un año y la verdad es que cuando la escuché como que me golpeó mucho el corazón, porque la canción viene a decir un poquito que el Señor pues me levantará, me rescatará, y es un poco lo que yo he vivido en mi vida, ¿no? Que por amor el Señor me levantó de la fosa en la que yo estaba, ¿no? Que literalmente pues yo estaba muerta y el Señor me revivió, y fue por puro amor, no ni por mi esfuerzo ni porque yo fuera estupenda, sino porque el Señor se enamoró de mí. Nos quedábamos antes de esta canción en esa etapa de juventud en la que de repente sientes la necesidad de hacer un retiro y tu vida cambia. Pues sí, ya pasamos al tiempo en el que yo estaba en la universidad. Aquello fue mi perdición, en parte porque me lo pasé muy bien en aquella época, pero sí que es verdad que me alejé totalmente del Señor. Y empiezo a conocer pues también el mundo de la noche o pues otra forma de vida, también a plantearme ya cosas más serias, por ejemplo, formar una familia. Incluso yo pensaba también en adoptar, también era uno de los planes en mi vida. Y bueno, pues en ese cúmulo de cosas también empecé pues eso, a comprarme mucha ropa, a empezar también a trabajar y a experimentar de que algo fallaba, porque yo veía a la gente feliz a mi alrededor y yo era pues eso, siempre con esa altivez, pero con esa dureza de corazón interna, ¿no? Entonces, pues fue de casualidad, iba a decir, pero para el Señor nada es casualidad. Yo era muy, muy seguidora de una influencer y cuando un día mi madre me dijo, mira, es que esta chica ha hecho un retiro con unas monjas, dije, pues lo que hace la gente con los influencers, esa lo ha hecho, pues yo también, ¿no? Además que no me lo planteé, o sea, yo sentí como que era ese el camino que tenía que seguir, ¿no? Y yo simplemente busqué el retiro para dejar el móvil. Fue una cosa de decir, bueno, pues por 2 o 3 días dejo el móvil apagado y desconecto un poco, ¿no? Esta desconexión que tanto queremos a veces. Y bueno, yo había conocido un grupo en la universidad que se llama Comunión y Liberación,
me habían invitado a algunas reuniones y aquello pues la verdad es que me parecía un grupo distinto. Algo había allí que... Pero yo soy una persona siempre de mucha radicalidad. Y yo decía, bueno, pero si el Señor aquí... Yo necesito algo más. Esto no puede ser solamente esto. Y la señora que, una amiga de la familia, le pregunté, mira, necesito una casa de espiritualidad. Yo no tenía ni idea dónde iba. Y la mujer pues empezó a llorar, a decirme que había rezado un montón por mi conversión. Yo aquella palabra me sonó a chino, ¿sabes? Si esta mujer se ha vuelto loca o qué. Y me llevó al convento de las monjas dominicas. Te voy a llevar a un convento y tal, porque tú tienes que conocer a las monjas dominicas de allí de Tenerife. Yo me pasmé, yo no tenía ni idea. Yo solamente sabía que tenía que dejarme ayudar en ese momento, ¿no? Y fuimos a visitar a las monjas. Fue el 12 de abril del 2015, a las 4 de la tarde, como en el Evangelio. Y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando tenemos un punto ahí de llamada o de enamoramiento, como que no se nos olvida ni el día, ni la hora, ni la fecha, nada. Y allí que nos fuimos al convento y antes de entrar al locutorio, había un patio interno, así, con una imagen de la Virgen. Yo no había visto a las monjas todavía, no sabía ni lo que era una monja. Y sentí un golpe al corazón tan fuerte y una voz interna dentro de mí que decía, tienes que quedarte aquí. O sea, fue una cosa pasmosa, porque yo que no sabía ni dónde estaba. Y ya cuando pasamos al locutorio, la monja pues nos saludó, ella me preguntó un poquito qué era lo que estaba buscando y me ofreció una experiencia. Eso normalmente no lo hacemos ahora porque asustamos a las chicas de inmediato. Lo que pasa, esperamos un tiempo prudencial, pero conmigo yo veo que el Señor fue ahí, a saco, sin pensárselo 2 veces. Venga, experiencia, ¿no? Y yo salí de aquella visita sabiendo que mi vida iba a cambiar para siempre, ¿no? Y veía a mi madre y a la otra persona, a la otra vecina, hablando entre ellas y lo que había pasado, yo decía, estas no se están enterando de lo que está pasando aquí. Hice la experiencia y lo hice como un campamento, ¿sabes? Yo nunca había estado fuera de mi casa más de 3 días y aquello pues fue una novedad. Yo sentí realmente la llamada cuando salí. Cuando vuelvo a mi casa y veo que aquello no me iba a llenar nunca más. Y me compraba ropa, zapatos y no, es que no. Yo decía, es que la felicidad que yo encontré en la cara de las monjas, yo tengo que enterarme de lo que pasa ahí dentro, a ver que sin que yo me estoy equivocando. Y fue una llamada muy, muy impresionante. ¿Y qué era lo que pasaba ahí dentro? Pues mira, yo el primer día que fui al convento, y yo me dijeron aquellas que siempre, yo vi que llevaban siempre la misma ropa. Bebían todo en comunidad, todo lo compartían y después nunca salían a la calle. Yo decía, pues aquí está fallando porque yo salgo donde quiero, tengo toda la ropa que quiero y digo, esto no puede ser. Entonces ya cuando entré al convento lo que me encontré fue una sencillez de vida, un compartir de verdad. O sea, no solamente en las cosas materiales, sino en lo profundo. Y vi que había una felicidad que el mundo no me daba, ¿no? Y que todo me tendía a lo alto, ¿no? También tengo que decir aquí en este punto que yo he sido siempre una persona que internamente siempre me han interesado mucho las cosas del cielo, ¿no? Y es muy curioso porque yo recuerdo, por ejemplo, las clases de religión del colegio que nos ponían la vida de los santos en películas así de dibujos animados. A mí no se me han olvidado aquellas películas de Juan Diego, de la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Lourdes. Y yo era de ponerme en primera fila allí y quedarme pasmada y que aquello se me quedaba como un sello en el corazón, ¿no? Y yo siempre he pensado que mi mirada siempre ha estado preparada para la belleza que no era de este mundo. Mis oídos siempre han estado preparados para escuchar algo que no era de este mundo, ¿no? Y cuando encuentras tu sitio lo sabes. Es como que encaja ya del todo, ¿no? Y eso es lo que me encontré en la vida religiosa. Yo tengo que decir que primero me enamoré de la comunidad, de lo que allí encontré y después como que fui conociendo al Señor. Porque claro, tú imagínate, yo no sabía ni rezar el rosario, no sabía ni responder en la misa. Aquello era, yo de hecho hice la confirmación después, ya siendo postulante en el convento, ¿no? Y sé que como en la canción el Señor me trajo con lazos humanos, lazos de amor, y ahí fui poco a poco conociendo a Jesucristo en las hermanas. Cambias de convento porque pasas a Murcia. Intuyo que pasaría algo parecido con esta comunidad, pese a ser otras personas diferentes. Sí, pedí el traslado y me encontré, pues eso, también yo le llamo siempre la alegría dominicana, ¿no? Es verdad que está la alegría de la vida consagrada y siempre está la alegría dominicana que desborda. Me encontré una comunidad también muy unida, muy sencilla, que vivía en la fe pues como yo también quería vivirla. Y sobre todo me ayuda mucho en esta comunidad el testimonio de la vida de las mayores, entregada hasta el final, con sus achaques, sus cosas, ¿no? Pero gente muy humana y también, pues eso, tendiendo siempre hacia lo alto. Es aquí en Murcia cuando
tenemos poco tiempo. Voy a ir directa. Cuando vas a encontrar a tu familia biológica. Sí, animada por la comunidad y por también sabedoras de estas heridas, ¿no?, que llevaba dentro, pues sí, yo creo que al final recibieron mucho la sabiduría del Señor y me animaron a buscar esa parte de mi vida que estaba en blanco. Y las cosas del Señor en 6 meses los encontramos con la ayuda del gobierno de Rumanía, ya por el tema civil. Y la verdad es que fue impresionante porque me encontré una familia también numerosa, que era lo que yo siempre había deseado tener. Y hermanos, somos 7 hermanos, todos chicas menos el pequeñín, que además son todos muy parecidos a mí. Y bueno, pues me encontré también una historia de salvación muy fuerte, donde había también mucho sufrimiento. No me encontré la respuesta a todas mis preguntas, pero sí me encontré de donde me había sacado el Señor. Me encontré con el amor de Dios reflejado en la pobreza material y espiritual de todo, ¿no? Y me encontré que cada lágrima, cada pregunta, cada sufrimiento en soledad, allí tenía la respuesta, ¿no? Y fue lo que me impulsó a seguir adelante en la vocación, ¿no? Porque en esto, pues, siempre hay un momento que nos preguntamos, madre mía, para toda la vida, con las mismas personas en el mismo sitio. Y cuando yo fui allí y pude abrazar a mi madre, a la mujer que me había dado la vida, ¿no?, y que, bueno, pues a la que tanto me había preguntado cómo sería, ahí supe que Dios existía, que había resucitado y que había resucitado en mí. O sea, fíjate, o sea, después de casi 8 años en la vida religiosa, me encontré eso, que realmente experimenté la resurrección. Y ya te digo, no me encontré las respuestas que quería, porque al final la historia no era perfecta, con sus matices, ¿no?, y con sus oscuridades y sus luces, pero me encontré que realmente Dios existe, y eso es lo que me ha impulsado a seguir adelante, pero con una determinación que eso ya espero que siga para toda la vida. Hablábamos de esa sanación de las heridas de abandono, cómo necesitabas una lealtad 100%, una seguridad 100%. ¿Eso ya no lo necesitas o cómo lo vives? Mira, yo creo que eso nunca lo voy a dejar de necesitar. Una de las cosas que voy aprendiendo día a día, que hay carencias que van conmigo. Y o aprendo a convivir con ellas, o al final es como si intentaras expulsar algo de ti, y que cuanto más intentas expulsar, más se hace vivo, ¿no? Y he aprendido, como bien dices, a vivirlas, sabiendo, pues sí, claro que al final en este camino pues he intentado apoyarme en personas, he puesto mis esperanzas en personas, y al final vas descubriendo que son personas como tú, que se equivocan, que tienen sus heridas, que también tienen sus propias carencias. Al final voy descubriendo, y no es una cosa que lo sepa ya de certeza y que lo viva así 100%, ojalá, ¿no? Pero sí que lo voy viendo, que es el Señor, el que es plenamente fiel, el que es incondicional. Y lo he visto en momentos muy concretos de mi vida, no solo de ahora con mi familia biológica o mi familia adoptiva, sino con toda mi vida. Y veo que en mi corazón tengo esa certeza ya, ¿no?, de que Él es el fiel. Él me perdona aunque yo falle, Él es el que me ha amado incondicionalmente hasta darme su sangre y su vida, y que tengo que vivirlo día a día. O sea, es verdad que yo creo que son una de las carencias que nunca vamos a ver plenamente, ¿no? Y decir, bueno, pues ya está todo esto sanado y tal, porque al final la herida pues siempre se puede abrir en cualquier momento, o siempre hay algo que te recuerda al dolor que has vivido. Pero sí te puedo decir que puedo ser feliz en medio de mi herida, que soy feliz en la cruz, que también eso yo creo que es una de las cosas que la gente necesita escuchar hoy, que no porque sea monja y haya encontrado al Señor ya esto, o sea, ya he solucionado todo, ¿no? Sino precisamente lo que me ha ayudado y me ayuda en mi vida consagrada es a vivir la misma cruz, las mismas carencias, pero atravesada por la luz de Cristo. Eso cambia mucho. Las experiencias de sufrimiento muchas veces llevan a alejarte de Dios, ¿no? A decir, bueno, ¿por qué esto, no? Sin embargo, el sufrimiento lo estás comentando dentro de la herida como una, bueno, pues atravesada por esa resurrección, ¿no? ¿Qué les dirías a aquellas personas que en estos momentos pues están siendo atacadas por todo lo que conlleva vivir sufriente, para que recuperen la esperanza en que ese sufrimiento se va a resucitar? Pues tengo que decir que me identifico plenamente con eso de que cuando sufrimos nos alejamos de Dios, porque yo decía, bueno, si Dios es amor y aquí Dios es Padre, y yo lo cual no conozco el amor de mi vida, lo cual Dios no existe, esa era mi lógica, ¿no?, cuando era más joven.
Y cuando comprendes, ¿no? que la herida no está lejos de Dios. Muchas veces en el sufrimiento o creemos que Dios nos los ha traído o que hemos hecho algo malo o que Dios es ahí como un juez, ¿no? Y yo quisiera decirle a esta gente, a la gente que sufre, que yo lo experimento en mi familia, en mí misma, Dios no está aparte de la herida, ¿no? Dios sufre contigo. Una de las cosas que me ha cambiado mucho en este último año es saber que ninguno de mis dolores, ninguno de los golpes que haya sufrido, de las heridas, de las humillaciones, ninguna de esas cosas ha estado alejada de Cristo, ¿no? Y que Cristo, si tú te pones a mirar en el Evangelio y te pones a buscar, Cristo fue humillado, fue abandonado de sus amigos, fue incomprendido también de sus familiares. Fue también eso que se desgastó y muchos de los apóstoles no se enteraban de nada, ¿no? Todas esas cosas, y te das cuenta de que el Señor lo ha vivido también y que tu pasión es la pasión de Cristo, ¿no? Y también introducir a Cristo en la herida. Yo creo que al final eso es lo que nos cambia mucho en el sufrimiento, ¿no? O sea, de pasar de estoy sufriente y soy víctima a tener una actitud de víctima, que es la actitud de Cristo en la majestad de su pasión. O sea, tengo una hermana de comunidad que siempre dice, mira, eso, Mijaela, el Getsemaní, o sea, realmente la pasión de Cristo fue en Getsemaní. El momento de inflexión de decir, lo vivo con el Señor y bueno, yo quisiera que esto pasara de mí, pero hágase, ¿no? Y contigo, ¿no? Padre mío. Y después ya el Señor estaba todo decidido, por eso pudo cargar la cruz, porque la decisión estaba tomada, ¿no? Pues esto es lo que nos pasa muchas veces, que en el sufrimiento decidimos vivirlo solos tantas veces. El momento que decimos, Señor, estoy sufriendo, pero métete conmigo en esta herida, llora conmigo, ¿no? Y sufre este golpe conmigo, pues ya avanzamos a la cruz, pero la decisión está tomada, ¿no? Entonces yo invitaría a todas las personas que sufren hoy en día, si estás pasando por una herida de humillación, por una situación familiar que no entiendes, por tu vida personal que no encuentras respuesta a tantas preguntas, mete a Dios ahí, mete a Dios, porque Dios no está lejos, al contrario, cuanto más sufres, Dios es el que más te comprende porque es el primero que murió por amor, ¿no? Bueno, pues con esta catequesis sobre el sufrimiento damos por finalizada esta entrevista. Se me ha pasado volando, pero el tiempo nos ha llegado. Muchísimas gracias, Sor Mijaela. Nada, a ti, a todo el equipo y a todos los oyentes de Radio María, que sepáis que aquí hay un monasterio, una pequeña luz en el mundo que está rezando por todos vosotros. A la luz de un testimonio. El Espíritu de Dios está sobre mí. La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo la vida monacal puede superar los anhelos del mundo. Cómo la luz de la fe traspasa los tamices del intelecto. Y cómo la consagración monástica puede ser plenitud en la historia personal de un converso. Benedict Astley nació en Kansas el 3 de mayo de 1915 en el seno de una familia atea. Pronto se instalaron en Oklahoma. Recibió el nombre de Winston Norman Astley. Fue un niño con ciertas limitaciones físicas, sin gusto por el deporte, por lo que dedicaba gran parte de su tiempo a la lectura. Para sus padres, la educación era muy importante, ya que ellos no pudieron alcanzar una buena educación. Por ello, compraron una enciclopedia británica. El joven Astley la leía con asiduidad. Ya desde el instituto deseaba ser poeta y escritor. Logró una beca para la universidad, ya que sus padres no podían costeársela. Se trasladó a estudiar a Chicago en 1933. Allí entró en contacto con grupos de estudiantes reivindicativos, con el Sindicato de Estudiantes Americanos y se unió a la Liga de los Jóvenes Comunistas, con los que desfiló el 1 de mayo de 1934. Abandonó la Liga Juvenil Comunista y entró en la Liga Juvenil Socialista. En la universidad asistió a un seminario de grandes libros del mundo occidental. Allí se debatían
obras de San Agustín, Karl Marx, Aristóteles o Sigmund Freud. Sobre esta experiencia escribiría: yo leía los grandes libros, especialmente a Santo Tomás, y me veía forzado a pensar en Dios. Gradualmente, mi reflexión sobre Santo Tomás de Aquino me convenció de que su defensa del teísmo era mejor que la postura contraria de Marx o Darwin. Ashley, cuya idea de futuro de vida era vivir como un escritor metido en política, empezó a replantearse la vida trascendente. Se interesaba por la Iglesia, dijo. Mi creciente curiosidad por la Iglesia católica se originó en mi amor por la belleza, mi fascinación intelectual por la dialéctica de la fe y, sobre todo, en mi preocupación marxista por el compromiso con la acción y el cambio social. En este punto de su vida se preguntó: ¿y si el cristianismo fuera la verdad de Dios? ¿Qué se exige de tu parte para poder rechazarlo o aceptarlo honestamente? ¿No es necesario que al menos le pidas a la Iglesia Católica que te comunique su mensaje mientras escuchas y descubres si puedes o no creer? Vi que debía ponerme en posición de oyente. Empezó a estudiar con un monje dominico la fe católica. Al respecto, más tarde escribiría: a través de un amigo cercano, un católico, pregunté si había alguna manera de recibir instrucciones. Me puso en contacto con un sacerdote dominico y comencé a recibir instrucciones de otro dominico en su casa de estudios en River Forest, un suburbio de Chicago donde pronto pasaría gran parte de mi vida. En 1937, tras ser operado de una complicada apendicitis que le tuvo en cama bastante tiempo, empezó a rezar. Después vino la asistencia diaria a misa con los dominicos. Contaría: ahora me encontraba comprometido cada día con la oración, el examen de conciencia y el esfuerzo por guardar los mandamientos de Dios, entendidos por mí en un sentido riguroso. Cada día me levantaba con alegría para asistir a la misa de las 7 en la parroquia de Santo Tomás Apóstol, un simple cambio radical respecto a mi vida comunista. Pasado un año, en 1938, a la edad de 23 años, se bautizó. Tras su bautizo, fue expulsado del Partido Socialista por considerar este acto un escándalo. Más tarde, Ashley escribiría: cuando el estudio de Tomás de Aquino me mostró que en el catolicismo existía una visión intelectualmente profunda de la realidad, comprendí que allí estaba la mejor competencia para el marxismo. De hecho, gradualmente me convencí por mis propias reflexiones de que Tomás de Aquino había presentado mejores argumentos a favor del teísmo que Marx o Darwin en su contra. En 1941 hizo los votos de dominico adoptando el nombre de Benedict. Escribió: la belleza del monacato es una de las mayores creaciones humanas. Vivir como dominico en el siglo XX no es solo pensar, sino vivir en dos mundos en conflicto. Dios se reveló en Jesucristo hace 2000 años como la culminación de la historia antigua. Pero esto no fue más que el inicio de un proceso de manifestación del reino de Dios que solo se completará cuando Jesús sea todo en todos en el centro de un mundo renovado. Benedict Ashley creó sus novelas juveniles y empezó a escribir sobre teología y ética. Diría: mi preocupación por mi carrera como escritor quedó olvidada, pues encontré en esa vida contemplativa una existencia interior en la que los estudios altamente abstractos ocupaban por completo mi intelecto.
y la vida de oración litúrgica, mi imaginación e intuición. Sentía que tenía mucho que escribir, pero poco tiempo para plasmarlo en papel. Benedict Astley hizo una maestría postdoctoral en Sagrada Teología por la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma y obtuvo el doctorado honoris causa en Teología en el Instituto Santo Tomás de Aquino. En 1948 fue ordenado sacerdote. Acerca de su conversión, escribió en su libro Visión y Revisión: descubrí que creía, en medio de muchos problemas intelectuales y de un profundo desacuerdo con muchos aspectos sociales y políticos de la Iglesia, pero con una conversión fundamental de todo mi ser y de mi estilo de vida. Impartió clases de diferentes asignaturas en numerosos institutos desde 1952 hasta 2003. Fue consultor de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos. Recibió la medalla Pro Ecclesia et Pontifice de manos de San Juan Pablo II. Tuvo una obra prolífica con gran influencia en estudiosos católicos. En 1975 fue coautor de la obra Ética de la Atención Sanitaria, texto fundamental en el campo de la ética. En 2006 realizó una recopilación de la metafísica tomista en el libro titulado El camino hacia la sabiduría. Otro de sus libros más conocidos fue Respondiendo a los ateos enfadados. Benedict Astley vivió hasta los 97 años, trabajando hasta sus últimos días. Falleció el 23 de febrero de 2013 en paz tras varios microderrames cerebrales en Chicago. Sobre la vida y la belleza había escrito: mi vida ha estado motivada sobre todo por el anhelo de belleza en su totalidad. La belleza física en una mujer o en un hombre me abruma de asombro. La belleza de la luz, el agua, los árboles, los animales en movimiento y en reposo me perturba y me tranquiliza a la vez. El orden intelectual en el que surge la armonía en la interacción de todas las verdades de los seres en proceso es para mí como la música. Y la música me parece muy cercana a lo último, lo completo y lo indudablemente real. Un momento inolvidable fue una tarde en la biblioteca de un instituto público de Oklahoma, cuando leí por primera vez a Platón y de repente comprendí que la belleza es suprema, que la belleza total es Dios. La Lucerna. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu. La lucha contra la pobreza defiende la total dignidad del ser humano. Supera y trasciende lo material, promueve una convivencia pacífica y es luz sobre la verdad de la solidaridad entre los pueblos. Afianza la auténtica ecología humana. Combate cualquier forma de pobreza en la medida de tus posibilidades. Entra en dinámicas de generosidad con el otro e interiorizarás en la fe el sentido último de toda riqueza. Como ha dicho el Papa Benedicto XVI, cualquier forma de pobreza no asumida libremente tiene su raíz en la falta de respeto por la dignidad trascendente de la persona humana. Cuando no se considera al hombre en su vocación integral y no se respetan las exigencias de una verdadera ecología humana,
se desencadenan dinámicas perversas de pobreza. Vive la fraternidad como un camino de desarrollo global. Acércate a la realidad de la pobreza, acompaña a quienes están en precariedad y serás bienhechor de una sociedad más humana. Entiende la cooperación social como un vínculo de caridad en el espíritu. Fomenta acciones dirigidas a la concordia con el más vulnerable. Ábrete al apoyo justo y engrandecerás el número de los hombres y mujeres que asisten al otro. Continuando con el Santo Padre citado, la lucha contra la pobreza necesita hombres y mujeres que vivan en profundidad la fraternidad y sean capaces de acompañar a las personas, familias y comunidades en el camino de un auténtico desarrollo humano. La lucha contra la pobreza requiere una cooperación tanto en el plano económico como en el jurídico que permita a la comunidad internacional y en particular a los países pobres descubrir y poner en práctica soluciones coordinadas para afrontar dichos problemas. Un ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la protección activa de la familia y de la infancia. Considera la pobreza desde la óptica de los niños. Participa en la promoción de tareas que les defienden como la educación, el cuidado de las madres o la salvaguarda del medio ambiente. Puedes informarte en tu parroquia de grupos o voluntariados dedicados a ello. Concluyendo con el Papa mencionado, considerar la pobreza poniéndose de parte de los niños impulsa a estimar como prioritarios los objetivos que los conciernen más directamente, como por ejemplo el cuidado de las madres, la tarea educativa, la salvaguarda del medio ambiente, el compromiso en la defensa de la familia y de la estabilidad de las relaciones en su interior. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es el cuidado de la creación. Pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa, En Busca de Sentido, en este, su espacio final, La Lucerna. Gloria al Espíritu, gloria a ti. Gloria. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, a quien nos hemos encomendado, hemos conversado con Sor Mijaela, una monja dominica agradecida de la historia que Dios hizo con ella en medio de una historia familiar compleja. En el espacio A la luz de un testimonio hemos conocido la historia de Benedict Astley, el filósofo estadounidense que pasó del ateísmo al sacerdocio en la comunidad de los dominicos. Y acabamos con la Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España, o bien puedes pedir que te lo enviemos enviándonos un WhatsApp al número del programa 611 770 800. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. En 15 días volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.